Noticias de Tabasco, de TV Tabasco, porque allá en Tabasco hay una noticia que es desde la semana pasada está generando información sobre una ley que se aprobó. Y Juan Alejandro, te agradecemos mucho el contacto esta mañana. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Conrado. Saludos desde el Edén del sureste mexicano. Efectivamente, esta ley que se le había llamado la ley del garrote, en donde de primera mano se decía que iba a prohibir precisamente las manifestaciones de los ciudadanos en las calles y que pues acá pues se da muchísimo ese tipo de situaciones cuando pues no son atendidas las demandas de los ciudadanos. Se armó toda una polémica y un linchamiento en redes sociales, incluso responsabilizando incluso al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, quien habría sido el precursor de las manifestaciones o de las grandes movilizaciones acá en el estado de Tabasco. Sin embargo, durante el resto de la sesión en el Congreso se fueron asentando las cosas y precisando precisamente que era una ley o que es una ley que va en contra de extorsionadores. Es decir, con la industria petrolera durante muchísimos años se había dado bloqueos en los pozos petroleros, en donde estaban también las empresas que trabajaban a petróleos mexicanos y algunos grupos de obreros, sindicatos, entonces bloqueaban caminos y les pedían una cuota de pase en 200 pesos, 500, 1000 pesos o incluso pagos semanales o mensuales o incluso también a cambio de desbloquear los caminos donde pasaba la maquinaria para trabajar en estas en petróleos, pues finalmente les condicionaban a conseguirle trabajos a trabajadores, incluso les imponían los salarios que querían para sus afiliados, a sus supuestos afiliados. Esto fue una industria tremenda que se dio durante muchísimos años en el régimen priista, continúa también ahora, y ahora se tiene la amenaza de algunas empresas de no continuar trabajando en el sector petrolero en Tabasco si esto continuaba dando. Esto originó precisamente una iniciativa por parte del gobernador Adán Augusto López Hernández, obviamente, pero va dirigida a los extorsionadores, a los que bloqueen o impidan el paso y a cambio le pidan una dádiva o condicionen a las empresas para poder trabajar o contratar a quien ellos señalen. Serán castigados y será una pena de entre 6 meses hasta 13 años de prisión, y esta pena se podría ampliar una mitad de la máxima, que sería la mitad de los 13 años, si durante esa manifestación o extorsión, incumbe la violencia y también intervienen niños menores de edad durante esto. Esto ya fue aprobado, ya está listo ayer y se quedó a salvo en una propuesta también del Congreso local para que las manifestaciones dentro de la ciudad, que sean por otras causas, que no sean por extorsionar, pues sigan salvaguardando los derechos de los ciudadanos aquí en el estado de Tabasco. Hay quienes también surgieron evidentemente la oposición en contra de Andrés Manuel López Obrador, señalándolo pues como el precursor como ya lo decía yo, de estas manifestaciones. Y pues obviamente los morenistas salieron al paso señalando que pues si bien es cierto Andrés Manuel bloqueó en su momento, pero fue porque estos ciudadanos en aquel entonces no eran atendidos por el propio régimen priista, que no atendía las solicitudes de los ciudadanos, lo que provocó las manifestaciones, y fue el nicho que encontró Andrés Manuel, que quizás si hubiesen sido atendidos en ese tiempo los campesinos tabasqueños por el régimen priista, pues a lo mejor el presidente no estuviera en donde se encuentra en este lugar. Hasta ahora ya quedó así, quedó completamente aprobado. La bancada priista antes de la votación se levantó de su curul y salieron Claro. del Congreso local. Juan Alejandro, ¿cómo está, o la ley cómo establece la posibilidad de diferenciar una cosa de otra? Me queda claro el propósito. Eh, Uh-huh. la justificación creo que es evidente en todas partes de todo México. Seguramente habrá quienes hagan manifestaciones con el propósito de obtener alguna cosa que no sea propiamente lo que la ciudadanía exige. Pero, ¿cómo diferenciar? Es decir, ¿qué dice la ley que se contempla como una extorsión durante una manifestación? ¿Cómo lo define? Lo definen como si ese bloqueo o esa manifestación, o mejor dicho, no es una manifestación,
Ujú. Eso hay que señalarlo muy bien, no solamente una manifestación como si fuera un grupo de padres de familia que se manifiesta por exigir a algún maestro que llevan 2 o 3 meses Claro, sin tenerlo, claro. es el bloquear una vía de acceso de una obra pública o privada y que a cambio de liberarla le pida una condicionante, es decir, le pida dinero a cambio o algunos beneficios como la contratación de personas, condicionándole también, poniéndoles el costo del salario que van a ganar, en fin, ese tipo de situaciones, pero tendrá que ser una denuncia hecha por la afectada directa, que sería la empresa que estuviera siendo víctima de la extorsión. Y las personas que estuvieran manifestándose también tendrían que comprobar que son una agrupación sindical o obrero campesina establecida por la ley, porque hay muchísimas que no lo son, o mejor dicho, la mayoría. Solamente le extendían un documento a un delegado municipal de la comunidad, donde le decían que era un representante de tal agrupación, pero no había un registro en la Secretaría de Gobierno o en ninguna instancia que lograra comprobar que estaban legalmente constituidas. Entonces, todo ese tipo de situaciones tendrá que revisarse para poder determinar en ese momento que están en una situación de extorsión y obviamente castigarlo y llevar un proceso como normalmente se lleva en cualquier hecho penal en cualquier parte de la República, desde luego. Oye, Alejandro, y si por ejemplo algún manifestante exige el permiso de uso de suelo para que se continúe con la construcción de un supermercado o el manifiesto de impacto ambiental para la construcción de una refinería, por ejemplo, ¿no? ¿Eso se consideraría una extorsión? No se consideró una extorsión, de acuerdo a los supuestos que se comentaron en la discusión, porque está pidiendo una solución o algo que es un bien común, Ujú. no es a cambio de dinero. ¿Sabes qué? No, no es por un te voy beneficio, a, pues, personal. exacta, efectivamente, no está pidiendo, sí te voy a dejar trabajar, pero necesito que me pagues. O incluso te voy a dejar que sigas trabajando, pero para que sigan pasando tus camiones, tu maquinaria especializada, todo lo que tengas trabajando, bueno, pues te voy a cobrar 200 pesos al día para que puedas trabajar. Eso es una extorsión. Y mientras no se den esos supuestos que se enlistan en el nuevo código de esta reforma, el Código Penal, el 308 bis, bueno, pues entonces pues no se daría, no se configuraría ese tipo de situación. Es decir, las personas que, como lo han venido haciendo durante muchos años, se han manifestado porque no entran a la universidad, porque les hace falta agua en su comunidad y bloquean y se manifiestan en las calles, en el caso aquí de Villahermosa, bueno, pues lo podrán seguir haciendo porque aparte la ley así lo contempla, ¿no? Finalmente buscan un bien común, no están pidiendo dinero a cambio para poder quitarse de ese bloqueo. Ahora, ¿advirtió la bancada priista o alguna otra autoridad si van a proceder para declarar inconstitucional esta ley? O ya sabes que después de que se apruebe en el Congreso algo viene un procedimiento luego jurídico que termina también por tumbar propuestas y cosas así. Sí, por supuesto, la bancada priista, una vez que salió del Congreso del Estado de Tabasco, pues afuera dieron declaraciones en donde señalaban que buscarían precisamente pues hacer buscando los recursos legales, Ujú. un acto de inconstitucionalidad en la Suprema Corte para tratar de revertir esta situación, pero pues la verdad no habría cómo, no le veo por dónde, digo, sin ser especialista, ¿verdad? Claro, claro, Pero claro, bueno, claro. pues, evidentemente el recurso lo harán, a ver qué pasa, y que no será evidentemente resuelto en un mes o 2 meses, tardaría mucho más tiempo. Para todas las personas interesadas en encontrar esta ley, la podemos localizar en el portal del Congreso de Tabasco. ¿Dónde podemos Así, revisarla? así es. Ajá. Así es, está en el portal del Congreso de Tabasco, está ya con las adiciones y las modificaciones Ujú. necesarias. Ahí está, la ley es pública, no ha habido ningún problema. Yo lo único que acotaría a la polémica que se ha causado referente a esta situación es un poquito la falta de información por parte del gobierno del estado en cuanto a detallar a quién va dirigida, porque se dio solamente nada más el título, que iba a haber una ley en contra de manifestaciones, pero no se precisó que era en contra de extorsionadores. Entonces, ese tipo de situaciones pues provocó una ola de supuestos a dónde ibas, Claro. que ya no vas a poder salir a la calle a manifestarte porque te van a garrotear, en fin. Entonces, evidentemente la oposición hizo su trabajo, ¿no? Y lo hizo muy bien, por cierto.
para tratar de desvirtuar un poco la situación, lo que obligó precisamente al gobierno del Estado ayer a dar una rueda de prensa en donde el gobernador Adán Augusto López Hernández pues ya explicaba, detallaba poco a poco a dónde iba dirigida, los alcances que se tenía que tener, que tiene la ley, las adiciones que se le hicieron para que no violentara los derechos humanos de los ciudadanos y mucho menos el derecho constitucional a manifestarse y a tener la libre expresión. Ayer se dio la rueda de prensa en Palacio de Gobierno y después hasta este momento pues se han calmado entre comillas las aguas. Habría que Sí, ver claro. todavía qué ocurre con la oposición, sobre todo con los priistas que pues han lanzado esa advertencia que buscarían algún recurso y de inconstitucionalidad. Por otro lado, el partido, el PRD, pues y el Verde, pues como que se alinearon Claro. a la situación de Morena, y el PRD todavía que está dando de sombrerazos todavía por los grupos que están internos en su propio partido, Sí, claro. pues ahí pues empezaron las críticas entre ellos mismos, que son los diputados en un acto entregado a Morena, pues le están dando la segunda a todo lo que proponen en el Congreso. Pero La sociedad civil organizada, pasó más. la sociedad civil organizada, Juan, expresó algo allá en Tabasco, organizaciones relacionadas con, no sé, derechos humanos o otro tipo de organizaciones, no propiamente políticas, pues, ¿no? Otro tipo de Ujú. organizaciones de Tabasco se han expresado al respecto. No, fíjate que no, por lo menos hasta ahora no ha Ujú. habido algún posicionamiento fuerte, que pudiéramos decir alguna organización realmente representativa social que no tenga líderes políticos, pues no, hasta ahora no, apenas acaba de ocurrir ayer, Ujú. todavía anoche se hablaba todo el asunto, pero insisto, la falta de detalle por parte del gobierno, detallar qué se buscaba con esta ley, provocó esta ola de supuestos y de comentarios, principalmente, ya sabrás, en Sí, redes sociales. sí, claro. Y ya después de que se explicó y que dio el gobernador ante eso una rueda de prensa ayer, ya en la tarde-noche, bueno, pues empezaron más o menos a diluirse ese tipo de situaciones y pues la oposición empezó a quedarse un poco sin argumentos y hasta el momento, eso fue ayer, Ujú. hasta el momento, hoy por la mañana, pues todavía se está dando la información de manera general de todo lo que ocurrió, toda la narrativa de lo que ocurrió el día de ayer, y bueno, pues esperemos que el día de hoy a ver qué ocurre. Yo la verdad lo dudo mucho que ya empiece a darse algo más general o alguna agrupación civil se pueda pronunciar en contra de la ley. Perfecto, pues te agradecemos mucho, Juan Alejandro, la información que nos ayudas a entender acá en Sonora de lo que pasa en Tabasco y estar al pendiente en todos los estados para evitar que de pronto los políticos luego quieran vendernos leyes que terminan limitando nuestros derechos o a la oposición que quiera vendernos pues monstruos, ¿no? Cuando en realidad se Así es. trata de algo que puede ser tal vez no tan malo. Hay que estar al pendiente también de cómo avanzan todos estos temas, pues. Efectivamente, vamos a estar nosotros muy pendientes también de cómo se va. Mira, acá la gente tiene mucha cultura, es cierto, quizás por Andrés Manuel de manifestarse. Entonces, Claro, se va a poder dar ese tipo de situaciones en cualquier otro momento, entonces se va a ver cómo se va a aplicar esa ley. Como antecedentes, o si me da tiempo, sí, claro. hace unas semanas, alumnos y padres de familia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la máxima casa de estudios en Tabasco, bueno, pues se manifestaron en las afueras, no fueron atendidos, querían revisión de examen porque no alcanzaron pues la calificación para poder entrar y se manifestaron. Una joven, pues obstruyeron la vialidad, una de las vialidades más importantes de la ciudad de Villahermosa. Llegaron los antimotines y finalmente esta joven aspirante a universitaria, bueno, pues fue prácticamente desnudadas por elementos de la policía de género, imagínate. Ajá. Entonces, para ser detenida fue subida a una camioneta, fue humillada porque la desnudaron ahí en plena avenida. En fin, se disolvió finalmente la situación. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Es decir, ese tipo de situaciones sabemos que en todo México ocurre en alguna u otra Sí, parte, de alguna u otra forma. así es. Este tipo de leyes, como la que se acaba de aprobar ayer, no va a ser condicionante para que no sigan ocurriendo, o tampoco para inhibirlas. Lamentablemente así es una realidad. En las oficinas se legisla, pero en los congresos, en los curules, en las oficinas se ordena, pero finalmente somos los ciudadanos los que vivimos las consecuencias, buenas o malas. Es decir, este tipo de arremetidas de la autoridad ya se da antes de esta ley. Y Así no es. quiere decir que estén
que sea por una ley que está que te impida manifestarte. Ya se daba desde mucho antes en el caso de Tabasco. Así que no dudemos que si siga dando este tipo de situaciones, pero considero que no necesariamente por esta ley que se acaba de aprobar el día de ayer. Perfecto, pues nos quedamos definitivamente, es un tema que tenemos que vigilar porque no podemos permitir que se merme nuestro derecho bajo ninguna circunstancia. Pero tienes razón, ya se hacía, ¿no? Ya se acababa con manifestaciones, se sofocaban manifestaciones de forma arbitraria, de forma violenta. Así es. Esperemos que esto no sea el pretexto para que ahora con el papel en la mano se ejerza la fuerza pública para disolver manifestaciones sin considerar la manifestación en sí mismo, pues, ¿no? Así es. Muchas gracias por la información que nos compartes desde Tabasco, Juan Alejandro. Gracias a ustedes, que pasen un excelente día. Igualmente, mucha suerte. Bueno, ojalá que esta información le sirva a usted para entender un poco más qué es lo que pasa, por ejemplo, en Tabasco. Y coincido en gran parte con lo que dice Juan Alejandro. Las autoridades ya diluyen manifestaciones de forma violenta bajo varios pretextos. Esta ley no necesariamente significa que ya no se van a poder manifestar en Tabasco, pero esperemos que no signifique que ahora, bajo cualquier circunstancia, se pueda proceder penalmente contra los líderes de diferentes organizaciones que se manifiestan por diferentes temas. Ojalá que esta ley sea para evitar las extorsiones que también vienen de los mismos grupos políticos que funcionan en el país y son ellos los que toman el control de las organizaciones sociales y son ellos los que entre ellos se extorsionan y caen en ese juego y que no se aplique solamente contra ciudadanos cuando se quejan por algún tema que realmente afecta para el ejercicio de sus derechos como salud, como educación, como vialidad, como inversión pública, que ese es el tema serio.